mamá ya no pasaba de le quedaban pocas horas. Antes de que se me durmiera le dije, mamita, me vas a hacer mucha falta, me van a faltar tus oraciones. Porque mamá, durante esos 21 días que estuvo allí en el hospital, lo único que hacía era orar por nosotros, por los hijos, los nietos, los bisnietos, los yernos, las nueras, la iglesia aquí y allá. Era una mujer de oración. Ya en la mañana me hablan al hotel y la hermana Joy le dice a mi esposa, dígale a Marco que vaya urgente al hospital porque su mamá se puso muy grave. Creen que ya no queda vida mucho para ella. Así que arranqué a dar mi taxi, el taxista no sabía por dónde ir, era una hora difícil. El punto es que en el trayecto del hotel al hospital, mamita descansó en la presencia de Dios. Llegué al lugar y me encontré con esto que estoy ya compartiendo. El título de esta meditación, de pronto muy personal, pero muy apropiada para cada uno de nosotros, es de que un día tú y yo vamos a estar cara a cara con la muerte. De eso nadie se escapa. En el lugar precisamente donde estaba mamita había de toda clase de personas de diferentes edades, de diferentes quizás recursos financieros o capacidad económica, clase social, etcétera. Pero algo unía a todos los que estaban en el quinto piso. Y era esa angustia de saber de que ese ser amado estaba allí en ese lugar luchando contra la muerte. Tenía que enfrentarse a la muerte. Así que este es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Los puntos de este mensaje los saqué de las propias manos del pastor de mi mamá. Cuando él, en medio del funeral, de la ceremonia religiosa de despedida de mi viejita, él tomó un tiempo y compartió sobre este tema y me impresionó tanto que le dije, me gustaría su permiso para poder compartir esto a la iglesia, y él me dijo, pastor, adelante, en ese sentido no lo dudes, hazlo. Y tomé los apuntes de él y quiero rápidamente entonces compartirles esto. El Salmo 116, verso 15 dice que al Señor, a nuestro Dios, le conmueve profundamente la muerte de sus amados. ¿No les parece hermoso? Que en un momento a punto de partir de esta tierra, nuestro Dios, Él se conmueve, Él entiende las emociones, lo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Él comprende nuestra lucha por aferrarnos a que ese ser que tanto amamos no se nos vaya, que se quede más tiempo, como toda mi familia orábamos para que mamá pudiera estarse más tiempo entre nosotros. Muchas veces caemos hasta el egoísmo y sin importarnos cuánto sufre ese ser amado, quisiéramos que no se nos vaya. Nos aferramos en ese momento a esa lucha por no soltarla. Pero para Dios, Él se conmueve profundamente frente a los que están partiendo, pero que conocen su nombre. Pude entender que el Señor estuvo con mamá todos los días durante ese tiempo en su cuarto. Nosotros como hijos solo teníamos unos cuantos minutos para verla. Por turnos entrábamos, orábamos, salíamos, pero el Señor estuvo ahí todo el tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versos dice que hay un tiempo para nacer. Mi madre nació un diciembre 8, yo fui su regalo, nací un diciembre 9, ¿no? Y mi mamita estaba por cumplir este año sus 84 años. Ella nació un día. Hubo una gran realmente alegría en el tiempo de su nacimiento, pero un día 23, si no me equivoco, de este mes que acaba de pasar de julio, mamita partió, fue el tiempo de morir. Curiosamente, mamá y papá murieron el mismo día,
pero con una diferencia de unos 21 años el uno del otro. Según de Corintios 5:8 dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. En otras palabras, ausentes de este cuerpo, presentes con el Señor. ¿Lo entiendes? Cerramos los ojos a esta vida, pero inmediatamente, por nuestra fe en Jesús, en aquel que dijo que aunque nosotros vayamos a morir un día, Él es para ti y para mí resurrección y vida. Pero la pregunta acá es esta: ¿qué debemos hacer frente a la muerte? Cuando tú y yo, o seres que amamos, están enfrentando cara a cara esa realidad. Bueno, déjeme darle unos consejos. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Frente a la muerte, no sintamos temor. No temor frente a la muerte. De nuevo, somos humanos y nadie se quiere morir. Pero como hijos de Dios, permitamos que nuestra fe en Jesús, la resurrección y la vida, nos dé el valor para ahuyentar el temor cuando ese momento llegue a nuestras vidas. Hebreos 2, 14 y 15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, mira el que está a su lado, así que pellízcalo, ¿sí? Es de carne y es de hueso, va a sentir, ¿no? Pero dice acá que Dios en su misericordia, en su compasión por la humanidad, dice, se hizo también carne y sangre como cualquiera de nosotros en Jesús, su Hijo amado. Pues solo como ser humano podía morir. De otra forma, Dios no muere. Tenía que hacerse hombre para experimentar en su propio cuerpo, como cualquiera de nosotros, lo que es la muerte. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo, hablando de Jesús, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Pero tú y yo en Cristo ya no somos esclavos atemorizados de la muerte, porque el Señor se hizo hombre y como hombre murió, venció la muerte, venció a Satanás, arrebató las llaves del Hades, de la muerte, de la vida, dice la palabra, y nos dio que en herencia su poderosa resurrección. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Así que tú y yo ya no tenemos por qué estar esclavizados por temor a morirnos. Todo lo contrario, vivamos en paz, en la paz del Señor. Filipenses 1, 21, 23 dice, pues para mí, está hablando el apóstol Pablo, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Pablo no sabía qué escoger. O si morirse e irse con el Señor, o quedarse para seguir sirviéndole, alcanzando almas para Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer más que cualquier otra cosa. Es quedarnos si realmente queremos vivir, para vivir cada día de nuestra vida sirviendo al Señor, a la causa del reino, llevando el evangelio, empezando bajo el techo de nuestra casa, a nuestros familiares y amigos, al círculo diario de influencia y hablarles de Cristo. ¿Para qué? Si los llegase a alzar la muerte, estén listos para enfrentarla. Son tan responsables por cada día de vida que el Señor nos presta. Y aquí continúa diciendo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, entre dos pensamientos. Por un lado quisiera partir y estar ya con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el otro lado, Pablo tenía una pasión profunda, un amor profundo por las almas perdidas que aún no conocían de Jesús. Entonces, Dios quiere que entendamos esto. Frente a la muerte, no sintamos temor. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganar. Punto 2. ¿Qué hacer frente a la muerte? Frente a la muerte debemos tener esperanza.
Y yo le animo, si usted no toma apuntes, que es parte de la cultura de esta iglesia, que lo haga. ¿Por qué? Porque hasta así me evito contestar llamadas. Cuando algo pasa, pastor, se me murió mi abuelita, pastor, se me murió mi tía, pastor, se me murió el gatico. Bueno, al gato no le doy textos bíblicos. Pero muchas veces me llaman cuando vienen estos momentos para, pastor, una palabra para darle a la familia de consuelo. Tome apuntes, a eso se viene a la iglesia. No solo a escuchar, pero también a escribir, a anotar. Tome apunte de los textos bíblicos que estamos semana tras semana dando, porque son recursos, es materia prima, son herramientas poderosas para que tú y yo, en diferentes situaciones, como en el caso de este tema de hoy, cuando alguien tuvo que enfrentar la muerte y partió, ¿cómo poder bendecir a esta familia? ¿Cómo poder ayudarlos, consolarlos? Y qué mejor que con la misma palabra de Dios. Así que si usted me llama en un futuro, le digo, preste el mensaje. Si no toma apuntes. Frente a la muerte, debemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque en Dios hasta la muerte tiene una solución. ¿Lo ha pensado? Con Dios, la muerte tiene una salida. ¿Y cuál es? La vida eterna. Cristo en la palabra nos da esperanza frente a la muerte. 1 Corintios 15, escuche lo que dice, 53 al 57, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca más van a morir. Nuestros cuerpos mortales deben ser ¿qué? Transformados en cuerpos inmortales. ¿No le parece maravilloso? Hay esperanza para todos los que un día tendré que partir a la presencia de Dios. No somos, lo digo con temor y temblor, como aquellos que yo vi en el piso quinto, donde mamita estaba a punto de partir. Uno los podía ver, esa angustia, esos rostros, se desgarraban los cabellos, gritaban, lloraban, algunos se desmayaban, otros se volvían locos literalmente cuando salía el médico, la enfermera y decía, su papito, su hijo, su mamá, su abuelita murió. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. Y tú y yo somos portadores de esperanza. Tú y yo, aún en los momentos de dolor y de muerte, tenemos una palabra de esperanza para darle a las personas que sufren. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Punto 3. Frente a la muerte, busquemos más de Dios. Dile que está a su lado, busca más de Dios. ¿Por qué les digo esto? Por lo general, y más en un país como el que vivimos, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para llegar al templo, a la iglesia, a la reunión. No tenemos tiempo para pensar en las cosas eternas. Y tristemente nos preparamos para todo, menos para morir. Y es importante hoy que tú y yo entendamos esto, que frente a la muerte, cuando tengamos que enfrentarla cara a cara un día, nosotros, antes de que eso suceda, busquemos más a Dios. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y el Señor nos va a bendecir con todo aquello que nos preocupa tanto. Frente a la muerte busquemos más de Dios. Debemos aprovechar mientras estamos vivos para buscar estar en paz con Dios y con aquellos que nos rodean. Porque después de la muerte ya es imposible. Yo estoy plenamente seguro que Dios le permitió a mamá vivir esos días extras. Porque aún ella no solamente intercedía y oraba por sus hijos, nietos, bisnietos, familia, sino que ella también se estaba poniendo a cuentas con Dios. Dios es tan perfecto. Dios es tan increíble, tan maravilloso, tan bueno, tan compasivo, que le dio tiempo. Porque mamá, si algo hizo todos los días desde que conoció a Jesús, era orar, postrada, con su corazón desgarrado, intercedía al Padre por cada uno de sus hijos. Busquemos más a Dios ahora que estamos vivos. Isaías 55, 6 al 7 dice,
Buscad al Señor mientras ¿qué? Mientras puede ser hallado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, no mañana. El Dios bombero. Las cosas se pusieron difíciles, busquemos al Dios bombero. Nos duele la cabeza, hay situaciones entonces ya, ahí sí lo buscamos. No, hay que buscarlo ahora, mientras Él puede ser hallado, mientras estamos vivos, mientras está Él cerca. Dice el verso 7 que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. ¿Cómo será que Dios, aún en esta situación, permite que los impíos, los incrédulos o los hijos rebeldes que se apartan del camino regresen a la casa, comunión con el Padre, antes de que venga el día donde tendremos que enfrentar cara a cara a la muerte? ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Buscar más al Señor. Cada día, tarde y noche, aprovecha la vida y busquemos más a nuestro Dios. Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Si es eso, me equivoqué. Permíteme un segundo, no lo tengo acá. Si lo ponen en la pantalla, Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice, Él, ¿quién? Nuestro Dios, les secará toda ¿qué? Toda lágrima en los ojos y no habrá más muerte. ¿No les parece hermoso? No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas ya no existirán más. ¡Wow! Espectacular. Dios es bueno para con nosotros. ¿Qué hacer frente a la muerte? Frente a la muerte, pongamos toda nuestra fe en Jesús. Estos días en Bogotá, era lo único que yo podía hacer, aferrarme, no soltarme de las promesas de Dios, a favor de mi mamá, a favor de mi propia familia, de mis hijos, de mi hogar, mi casa. Aferrarme, saber que Dios está allí y que solamente Jesucristo es el único muerto que se levantó para nunca más morir. Otros en el Antiguo Testamento, aún el mismo Lázaro, resucitó de entre los muertos, pero que al tiempo volvió a morir. Jesús se levantó de la muerte y vive y reina para siempre. Dale una alabanza al Señor. Así que confiemos en Él. Solamente Jesucristo resucitó. Y solamente Él nos puede dar salvación y vida eterna. Pon tu fe en la persona correcta. En la obra perfecta de la cruz y no en otra cosa. Juan 11, 25 al 27 dice, yo soy, Jesús hablando, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, ¿qué dice? Jamás morirá. Y lo pregunta, ¿lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Pero el Señor quería asegurarse que la fe de Marta y de María era única, puesta solamente en Él, en su nombre, en su poder, en sus palabras. Y que era algo no para el final de la vida, sino para el momento presente. Yo sé que cuando mamita hizo su último respiro, ella no murió. Ella ahora abrazó, por esa fe puesta en Jesús en vida, una vida eterna. Ella vive ahora para siempre en Jesús. Un día dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, y ahí va a estar mi mamá, ya, saliéndose, ¿no? De mi papá y todos los que han conocido a Jesús antes de morir. Eso para mí es maravilloso. Juan 14:6 dice, yo soy, Jesús hablando, el camino para ir al cielo.
la verdad que nos mantiene libres de mentiras y de engaños, y la vida, una vida sobrenatural, una vida superabundante, una vida que habla de una eternidad con Dios para siempre. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Punto número 5. Frente a la muerte, hagamos tesoros en los cielos. Y vamos a tener mucho cuidado en este punto. ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿A buscar las cosas del mundo? Lo que hoy tenemos y mañana ya no está. Nos estamos matando la vida buscando solamente las cosas materiales, las cosas que perecen. ¿O estamos buscando en verdad primeramente el reino de Dios y su justicia? Cuán importante es que amemos la palabra, que leamos la palabra, que memoricemos la palabra, que nos enamoremos más de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que pidamos al Espíritu Santo que nos mantenga viva la llama de la fe, de la confianza y de la dependencia total en un Dios que todo puede. Y no estar perdiendo la vida, malgastando los días, buscando estar a la última moda, con el último auto, con la nueva pantalla, con la nueva esta o aquella moda del momento. No. Y no hay nada malo tener un buen auto. Yo necesito uno. Pero no hay nada malo con eso. Pero que las cosas del mundo no roben nuestro corazón y nuestra atención y nos quiten de lo que es verdadero y eterno. Mateo 6, 19 al 21 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacén mejor tus tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Wow, ¿no? Apocalipsis 14, 12 y 13 dice: esto significa que el pueblo de Dios, hablando de ti y de mí, tiene que soportar, ¿qué cosa? La persecución con paciencia. Y estamos entrando en tiempos así. Hay persecución en el mundo contra los cristianos, contra los que creemos en los mandamientos, las lecciones, las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay un mundo que se está levantando con un odio feroz, diabólico, terrible, contra Dios, su palabra y su pueblo. Esa es la realidad. Entonces, por favor, aquí entre nos, no te aferres tanto a esta vida. Más bien preparémonos día tras día en nuestra mente y corazón para tener un encuentro con el Señor y buscar mientras tanto todo aquello que es, según la palabra, tesoros en el cielo. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Bueno, déjenme leer el versículo anterior que me faltó. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Hago paréntesis. Jesús, antes de partir a la presencia de Dios, en una charla a sus discípulos, él llegó a preguntar: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra y Cristo viene pronto, ¿no lo escuchaste? Maranata, Cristo Jesús viene pronto. Hoy está más cerca su venida que hace un segundo atrás. Él viene y viene pronto. Pero Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre, cuando Él regrese de nuevo a la tierra, hizo esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que quiso decir mucho ahí. Que Él mismo dice que en los últimos tiempos, por el mundo que se va a volver tan terrible, dice que el amor de muchos por Dios se va a enfriar, que la fe en muchos se va a congelar, va a desaparecer poco a poco. Y que si el Señor no acorta los tiempos, aún los escogidos,
Los que decimos tener fe en el Señor y en sus promesas, dice la palabra Jesús mismo, que aún muchos de ellos abandonarán la fe, se echarán a perder. Estamos ya en esos tiempos. Continuamente yo escucho personas, líderes, grandes evangelistas, hombres de Dios, adoradores, maestros, gente tremenda de nombre, que hoy por hoy dieron la espalda al Señor porque no soportaron los ataques feroces de este mundo. Porque en algún momento quizás oraron a Dios por un milagro y el milagro no sucedió como ellos lo esperaban. Y es que hago otro paréntesis. Yo no sé qué es lo que tú y yo pedimos a Dios continuamente. No hay nada malo en pedir. No hay nada malo en buscar la respuesta de Dios. Lo malo es cuando esperamos la respuesta de Dios como a nosotros nos parece. Porque quizás allí vamos a ser sacudidos. ¿Cuántas veces uno pide una cosa y Dios le da otra? O simplemente Dios hace silencio y no responde. O simplemente el Señor dice, no, no es así. O simplemente te dice, hijo, hija, espera, es en mi tiempo y a mi manera. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Frente a la muerte, punto número 6, debemos conocer al Señor de la vida. Eso es lo más importante. Jesús mismo explicando sobre qué es la vida eterna. ¿De qué habla vida eterna? ¿Qué es eso? Jesús dijo esto. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, conocer al Padre. Y a Jesucristo, su Hijo, que el Padre envió. ¿Y cómo vamos a conocer mejor al Padre y al Hijo? Por el Espíritu Santo. Por la palabra de Dios. Por los momentos secretos que tú y yo le robamos a este mundo para estar a solas, encerrados con Dios, su Espíritu y su palabra. Pero de nuevo, hay tanta locura en este mundo, hay tanto afán, hay tantas voces que hablan, hay tantas cosas que queremos lograr, que se nos pasa la vida en un instante y se nos olvidó buscar a Cristo, buscar la palabra, buscar el corazón del Padre, conocerlo más a Él, disfrutar más de su presencia. Romanos 14, 7 al 9 dice, pues no vivimos para nosotros mismos. No, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor. ¿Para qué vivimos? Para honrar al Señor. ¿Honrarlo cómo? Con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Todo lo que tú y yo hacemos, deseemos hacer, hagamos, lo debemos hacer para la gloria y la honra de Dios. Mire, yo me sorprendí, no me sorprendí, más bien veía cómo la gente se sorprendía de que en medio de la tristeza de una separación, en el lugar donde teníamos a mamá, el cuerpo de lo que fue mamá, había gozo, había alegría, hubo cántico, adoración, alabanza. Hubo como 5 predicadores, entre ellos el pastor Andrés también trajo una palabra. Y yo me sorprendía cómo todo el mundo en ese espacio de un gran edificio donde al mismo tiempo se estaba haciendo honras fúnebres a otras personas que habían muerto. En el lugar nuestro había alegría, había luz. Había avanza, había esperanza, había paz, había certeza de Dios, de presencia de Dios, de eternidad con Cristo. Pero en los otros lugares, ni les cuento, era terrible. Romanos 14, versos 7 al 9.
Porque ninguno de nosotros vive para sí. Si vivimos es para honrar al Señor. Si morimos es para honrar al Señor. Entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Tenemos entonces que conocer más al Señor de la vida. Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas, hablando Jesús, escuchan mi voz y yo las conozco. ¿Eres tu oveja del redil de Jesús? ¿Escuchas su voz? ¿El Señor te conoce por nombre propio? ¿Eres de los que dice aquí Jesús: y las que son mías me siguen? ¿Sigues al Señor o qué? ¿O a quién estás siguiendo? Dice: aquellos que conozco, que me escuchan y que me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá quitármelas de mi mano. Nadie nos puede arrebatar ni el alma ni el espíritu, nuestro ser, de las manos del Señor. Porque mi Padre que me las dio, Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Qué garantía tan bellosa. Último punto. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte cuando tú y yo estemos cara a cara frente a la muerte? Frente a la muerte, confiemos en el amor de Dios. Leas el Salmo 23. Pastor Andrés compartió en su momento ahí al grupo de familiares y amigos que nos estaban consolando, apoyando en ese momento tan especial, el Salmo 23. Y fue algo maravilloso. Trajo paz, trajo consuelo, trajo fortaleza, pero sobre todas las cosas nos mostró a través de la palabra que Dios es amor. Y que aún en esos momentos, cuando tenemos que enfrentar cara a cara la muerte, podemos confiar en el amor de Dios. El Padre dio a su Hijo en el Calvario. ¿No es eso un amor verdadero, profundo, incomprensible, maravilloso? Claro que sí. Él muestra su amor para con nosotros, habiendo dado a su Hijo. ¿Podemos poner la confianza en Él? ¿Podemos depender de Él aún en tiempos de dolor, de separación o de muerte? Claro que sí, porque el amor de Dios es incondicional. Según de Corintios 4, 16 al 18 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, mires el cuerpo, tócalo, pellizquese, ¿está vivo? Es lo que dice aquí la palabra. Mientras este cuerpo, este templo se está deshaciendo, ¿sabía usted eso? Continuamente millones de neuronas y de células y todo se están muriendo. Nosotros somos un puro, no les digo, pero nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo todo el tiempo. Y aquí dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose cada instante. Nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Por qué no le da una alabanza a Dios? Pues nuestras dificultades actuales, ¿cuál es tu lucha presente? ¿Cuál es tu prueba presente? Tu opción presente. El apóstol dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las mismas dificultades. Así que no miramos las dificultades, los conflictos, las luchas, las pruebas, etcétera, que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y esto habla de fe en el invisible, de fe en sus promesas, de fe en su poder, de fe en su palabra, de fe en aquel que dice: yo vengo en breve. Romanos 8, 37 al 39. Pablo dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, tú puedes meter allí las tuyas, tus cosas,
que tanto nos abruman, nos angustian, nos desesperan, nos atemorizan. Dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, que dice, es absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, a eso es tuyo tenemos que llegar cuando enfrentemos la misma muerte. Y ojalá mucho antes de que esto acontezca, tener lo que dice aquí el apóstol: yo estoy convencido. Nadie me puede hacer dudar de lo que voy a decir. Nadie puede meterse entre mi fe y el Dios vivo y verdadero, porque su palabra es real. Pablo dice, y estoy completamente convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del mismo infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Cuando tú y yo estemos frente a frente a la muerte, recordemos esta palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, va a guardarnos en los momentos de dolor, de tristeza o de separación. Y usted va a experimentar lo que mis hermanos y yo, con unas lágrimas en los ojos, pero con una certeza y una confianza maravillosa, sabíamos que esto solamente era un hasta luego, un hasta pronto, porque un día, en un abrir y cerrar de ojos, todos nosotros estaremos para siempre con el dador de la vida, para nunca sufrir, no más llorar, no más temores, no más angustias, porque todo será nuevo en la presencia del Señor. No sé si hay alguno acá que, escuchando este mensaje, todavía está preocupado por su eternidad. Yo le animo que en esta hora, todos juntos como iglesia, hagamos una oración de fe, de confianza, declarando una vez más, si no lo hemos hecho antes, pero si ya lo hemos hecho, una vez más declarando que Jesús es la garantía eterna de nuestra salvación. Ponte de pie, por favor, y todos juntos vamos a cerrar nuestros ojos. Escuchen lo que dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta. Apocalipsis 3, 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está golpeando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye voz y abre la puerta, Él dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagina este cuadro. Todas las cosas pasaron finalmente, y ahora estamos en la presencia de Dios el Padre, sentaditos a los pies de Jesús. El Señor ahí nos toca con sus manos, nos acaricia, nos besa, nos sonríe y nos bendice, como lo hizo con mamá. En sus últimos momentos, Él estuvo allí. Cerró, mamita, sus ojos a esta vida y pasó directamente a la presencia del Padre, donde nunca más habrá dolor, muerte, separación, tristeza, lágrimas, angustias, temores, preocupaciones, nada de esto. Porque la dulce presencia de Dios llena ese lugar con su luz, con su gloria, con su poder. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Ora conmigo. Padre Dios, gracias por tu palabra. Vengo a ti arrepentido de mis pecados, de mi maldad, reconociendo a Jesús, tu Hijo amado, como el Señor y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo
Dame amor por ti y tu palabra. Dame amor por los que aún no te conocen. Y dame la vida eterna, que aunque sé que un día voy a enfrentar cara a cara a la muerte, no temeré, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te amo, Padre, te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Amén, amén, amén. Aleluya. Levanta, iglesia, tu voz, tus manitas. Espíritu, Rey de